Los israelitas y el Arca de la Alianza. Probablemente esté familiarizado con el concepto de un culto de carga. Para reiterar, un culto de carga es lo que obtiene cuando un pueblo primitivo se apodera de algún elemento de tecnología avanzada y piensa que es mágico, y luego basas un culto supersticioso o una religión en torno a él. El Arca de la Alianza es un ejemplo de tecnología avanzada que cayó en manos primitivas, lo que luego condujo a la creación de un culto de carga que ahora conocemos como judaísmo. Eso es significativo porque el arca es la razón por la que los antiguos israelitas sobrevivieron y prosperaron después de su exilio de Egipto. El arca manifestó alimento para ellos, les dio instrucciones tácticas y se usó como un arma para ayudarlos en su camino al norte hacia la tierra prometida. Así que considere cómo, si nada de eso nunca hubiera sucedido, no habría judaísmo como lo conocemos, ni cristianismo, ni islam, ni cruzadas, ni nada. Al menos no de la forma en que lo recordamos en esta línea de tiempo. Entonces el Arca de la Alianza fue un punto de giro clave o un eje en la línea de tiempo que nos llevó a donde estamos hoy. Y por eso vale la pena repasar lo que se sabe sobre el Arca, porque puede darnos una idea de la naturaleza de su tecnología demiúrgica y para qué podría haber sido utilizada. Ahora, el arca en sí era solo una caja hecha de madera y oro, una especie de contenedor con propiedades especiales de aislamiento y acumulación de energía. Lo que lo hizo especial es lo que lo contenía. Según el Antiguo Testamento, contenía ante todo las 2 tablas de piedra que Moisés hizo bajar del monte Sinaí. Eso es interesante porque hay buenas razones para creer que el monte Sinaí era en realidad la Gran Pirámide y no una cadena montañosa en medio de la nada. En cuanto a la naturaleza de las tablillas en sí, también es interesante notar que algunas leyendas medievales hablaban de la piedra del Grial, y estas son leyendas que, tengan en cuenta, provienen de fuentes paganas en lugar de cristianas o judías. Estas leyendas dicen que el Grial fue una piedra sobrenatural en la que se podía haber escrito que daba mandamientos divinos. Además, se decía que el Grial brillaba intensamente, que se movía por su propia voluntad y que solo podía ser llevado por una virgen designada cuya castidad fuera absoluta. Ahora, compare eso con el Arca de la Alianza y su fuente de energía interna, que de manera similar dio mandamientos al israelita y estaba rodeado de una aura brillante más tarde llamada Shekinah, que significa la presencia de Dios, y que solo podía ser movida o manejada por personas capacitadas y sacerdotes purificados. Es muy posible que la piedra del Grial sea una de las piezas restantes de lo que había dentro del arca. Las leyendas del Grial se basaron en parte en personajes y eventos reales de la región noroeste de Francia en el siglo IX después de Cristo, y en parte en personajes históricos de la era cátara en el sur de Francia durante el siglo XIII. De cualquier manera, es interesante que tal tecnología todavía estuviera en manos humanas durante la Edad Media oscura y temprana. En cuanto a cómo los israelitas adquirieron el Arca de la Alianza, la respuesta corta es que uno de los suyos, que sirvió en el sacerdocio egipcio, la sacó de la Gran Pirámide y luego huyó de Egipto con su pueblo de regreso a su patria original, que estaba en lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. Esto ocurrió alrededor del año 1550 a.C.,
y el evento se conoce como el exilio de los Hicsos de Egipto. La respuesta larga es bastante interesante y hay que retroceder un poco en el tiempo para dar un contexto de cómo sucedió todo. Hacia el año 3500 a.C. ya existía una larga tradición de gente de mar global que poseía conocimientos y tecnología avanzada. Tenían la capacidad de construir megalitos, de levitar y dar forma a piedras y a otras cosas. En esa época, después de que ya habían establecido la civilización sumeria, llegaron a Egipto y construyeron allí la Gran Pirámide, entre otras estructuras. Lo construyeron cerca del delta del Nilo, que es el norte de Egipto, donde el río Nilo se bifurca y desemboca en el Mediterráneo. La pirámide fue construida para albergar y utilizar una pieza de tecnología demiúrgica con fines relacionados con una catástrofe global que ocurrió alrededor del año 3200 a.C. Este desastre probablemente fue un cambio de polos o algo de esa escala, algo capaz de devastar la civilización y crear una discontinuidad en la historia mundial. Para el año 2700 a.C., la humanidad se recuperó y volvió a ser próspera hasta alrededor del año 2200 a.C., cuando fueron golpeados nuevamente por un cataclismo, y eso puso fin al antiguo reino en Egipto. Estos desastres provocaron migraciones masivas en el Medio Oriente, y eso incluyó una afluencia de varias tribus nómadas y pueblos semíticos de la Mesopotamia y las regiones circundantes al norte de Egipto. Durante los siglos siguientes se atrincheraron allí. Así que en el norte de Egipto, también llamado Bajo Egipto, a partir del año 2000 a.C. en adelante, se convirtió en algo así como lo que es el sur de California hoy. Nuevo México y Texas son parte para Estados Unidos con respecto a los inmigrantes de México. Con el tiempo, estos semitas se integraron a la estructura de poder egipcia y, lo que es más importante, a su sacerdocio. Así que estos semitas tenían su base principalmente en el norte de Egipto, que es donde se encontraba la Gran Pirámide. Por lo tanto, sus miembros, que sirvieron en el sacerdocio egipcio, probablemente tenían algunos fragmentos de conocimientos relacionados con la Gran Pirámide y lo que había dentro. Bueno, algo importante sucedió en el año 1628 a.C., que fue la explosión masiva de un volcán en el Mediterráneo. Este y los desastres subsiguientes que siguieron en un corto periodo de tiempo causaron tsunamis, cenizas y humo y condiciones infernales en Egipto y el Medio Oriente. Egipto fue golpeado con fuerza, lo suficiente como para que su estructura de poder no pudiera hacerle frente, por lo que los semitas del norte de Egipto aprovecharon la oportunidad y tomaron el control. Así, entre 1628 y 1550 a.C., Egipto fue gobernado por ellos y se los conocía como los Hicsos. Eso es lo que dice la egiptología convencional. Hay algo que debes entender sobre los Hicsos. El centro de su civilización no estaba ubicado en Egipto, sino posiblemente en lo que hoy es Israel, Líbano y Siria. La parte que tenía el control en Egipto era más una extensión remota, como si fuera una colonia. No solo eso, sino que tengan en cuenta que durante esta era, el Medio Oriente era un área de mezcla entre los indoeuropeos del norte en Turquía y el Líbano y el pueblo semítico en Israel, Irak y el sur de Siria. Entonces, los Hicsos consistían en una mezcla de indoeuropeos y semitas, y a menudo los indoeuropeos formaban la clase alta,
porque históricamente habían sido los que tenían conocimiento y tecnología más avanzada. Entonces, este fue el patrón en todas partes donde los marineros civilizaron a los nativos. Los Hicsos eran una mezcla de élite caucásica que estaban acompañadas por una subclase semítica nómada que funcionaba como pastores, soldados y trabajadores en general. De ahí que los Hicsos fueron conocidos como los reyes de los pastores. Durante el tiempo en que los Hicsos gobernaron el norte de Egipto, la antigua estructura de poder egipcia todavía retuvo el control del sur de Egipto, y eventualmente lograron invadir el norte y expulsar a los Hicsos. Los Hicsos se retiraron al norte a su ciudad fortificada conocida como Avaris, que en la Biblia se conoce como Ramsés, por lo que tuvo lugar un asedio prolongado que duró tanto que finalmente los egipcios acordaron terminar pagando a los Hicsos en oro y plata para dejar su fuerte y largarse de Egipto. Los Hicsos se fueron y se detuvieron en la Gran Pirámide en el camino, y como se cuentan en el mito del Antiguo Testamento sobre Moisés subiendo al monte Sinaí, uno o más de sus sacerdotes que tenían el conocimiento y la capacitación entraron en la Gran Pirámide y la encendieron. Lo que, como se relata en las escrituras, hizo que emitiera un sonido de trompeta a todo volumen y mucho ruido, y lo que parecía humo era probablemente plasma brillante de algún tipo. Entonces, estos sacerdotes Hicsos activaron la Gran Pirámide, y luego, después de un periodo de tiempo, salieron con la piedra o piedras del arca. Después construyeron una caja aislante para contenerlo y salieron de Egipto y pasaron los siguientes años saqueando en su camino hacia el norte, hacia sus tierras ancestrales en el Líbano. La historia sobre la caída de Jericó, donde los israelitas marcharon alrededor de los muros de la ciudad con el arca de la alianza, hasta que un terremoto artificial derribó el muro, bueno, esa historia está corroborada por la evidencia arqueológica de Jericó quemada hasta los cimientos, alrededor del año 1550 a.C., que es cuando los Hicsos se fueron de Egipto. Entonces los Hicsos y su subclase nómada comprendían las 12 tribus originales de Israel. Las 12 tribus semíticas eran las de Benjamín y Judá, mientras que las otras 10, especialmente la tribu de Dan, eran de origen indoeuropeo. Solo les tomó unos años como máximo llegar a sus tierras ancestrales en el Líbano, y se establecieron justo al este de los fenicios. La Biblia es falsa cuando dice que transcurrieron 5 siglos entre el Éxodo y la construcción del primer templo de Salomón. Eso no es cierto. Esa es una mentira inventada por los escritores del Antiguo Testamento para distanciar los eventos de su versión ficticia de la historia de los eventos originales. Querían encubrir el quién y el cuándo con respecto a los orígenes de Israel. Y es por esta razón que los arqueólogos les cuesta tanto encontrar alguna evidencia de Israel en el lugar y tiempo propuesto por los estudiosos de la Biblia, quienes dicen que el primer templo de Salomón fue construido alrededor del año 1000 a.C. Esto no es verdad. El Israel original se produjo 500 años antes y más al norte, en territorio fenicio. En el año 1500 a.C. tienes entonces a los descendientes de los Hicsos totalmente sentados y establecidos en el Líbano y Siria, justo al lado de sus parientes fenicios e hititas, y tienes varios edificios megalíticos que se están construyendo en esa época, incluido el primer templo de Salomón, que sirvió como un lugar permanente base para el Arca del Pacto.
Hoy, solo su complejo hermano sobrevive, como las piedras fundamentales del templo de Baalbek en el Líbano. Si te fijas, había una cantera megalítica cerca con la llamada piedra de la mujer embarazada, que pesaba alrededor de 120 toneladas. Eso es tecnología megalítica en acción. Y se necesita tecnología avanzada para lograrlo, lo cual es una prueba de que los israelitas o los hicsos y sus aliados fenicios tenían esa tecnología.